Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén escuchando dependiendo del horario. Bienvenidos a este nuevo episodio de esto que se llama Tu dupla de confianza. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que realmente nos toca como mucho el corazón todos los días a nosotros que somos adultos y que ya estamos pasando a una etapa no solamente de adultez, sino también de independencia. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo cuando somos niños empezamos a pensar y empezamos a desear con ansias ser adultos, o sea, esa cosa que tiene uno de niño de por favor quiero ser adulto, quiero ser grande, porque solamente ve como las cosas idealizadas y muy bonitas, pero cuando uno llega a ser adulto, todo el tema cambia. O sea, todo ese mundo que uno se puso desde chiquitico de como de qué rico ser adulto, salir, hacer, y llega uno a esta edad y es como, ¿En qué estaba pensando? ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Tú qué piensas acerca de Sí, eso, Meli? pues yo pienso que cuando uno es niño como que idealiza la Ajá, etapa de ser adulto, porque uno lo ve como, claro, el ser adulto es tener plata, el ser adulto es poder salir sin pedir permiso y hacer lo que uno ujú. quiera, como esa independencia, uno ve la parte de la independencia, pero no ve todo lo que hay detrás del ser adulto, ¿sí? Claro, y eso también, yo creo que eso también parte y eso es como, no es culpa pues, pero sí es algo como de lo que uno ve de los papás, ¿no? Entonces, si es un papá y es una mamá o es una familia que uno ve que todas las cosas son bonitas o que solamente a su hijo le dejan ver las cosas bonitas de la vida, como no pasa nada, todo es chévere, todo es rico, uno dice que rico ser adulto. Ujú. Y esto es porque se quejan tanto. Ya cuando uno crece de pronto en un hogar, no, es que incluso cuando uno crece de pronto en un lugar donde no todo es color de rosa, también se siente esa necesidad de salir y decir como quiero ser adulto porque me quiero independizar, me quiero ir lejos y no Lo quiero quiero hacer nada más. ayudar O también. quiero ayudar Ujú. también. Justo esta semana una sobrinita mía le decía a su mamá como, mami, si cambiemos de papeles, yo soy tú y tú eres yo, y entonces yo trabajo y yo trato de hacer todas las cosas para que te salgan bien y tú haces mis tareas y yo, o sea, Yo no quiero que sabes lo que alguien me estás proponga pensando. eso. No, o sea, me pareció un gesto muy lindo, pero dije como, o sea, no sabes Claro, realmente no lo lo que estás dimensiona. pensando, porque Ujú. ella decía como es que no puede ser tan difícil trabajar y claro, es porque se siente como esa tensión de qué es lo que hay que hacer Ujú. realmente. Sí. ¿Cómo crees tú, Meli, que a ti te ha cambiado de pronto esa imagen que tenías de cuando ibas a ser adulta y de lo que tenías Uy, pensado a no. lo que tienes hoy en Yo día? no sé, pero yo ya no aguanto más. ¿Qué crees que es lo más duro de ser adulto? Eh, no, o sea, siento que el ser adulto implica cargas que uno no alcanza a dimensionar cuando es más pequeño, ¿no? O sea, las cargas emocionales, las cargas económicas, las cargas laborales, que son Ujú, cosas que uno va adquiriendo a medida que va creciendo, ¿no? es Y que verdad. cuando uno es pequeño uno solo piensa en hacer sus tareas de salir a jugar. Mientras que cuando ya uno es adulto, uno tiene que pensar, bueno, tengo que trabajar y me van a pagar tanto, y entonces con eso que me van a pagar, tengo que pagar esto y esto, y a ver qué me queda para disfrutar, ¿sí? Creo que eso es lo más duro, uno trabajar todo un mes para que le paguen y cuando a uno le pagan, uno lo que hace es pagar las deudas y pagar muchas cosas y uno dice como, "Ah, parce, este mes no me quedó tanto", porque uno también depende de cómo le varían los servicios, ¿no? O sea, Uh entonces si los servicios me -huh. llegan altos, entonces ya este mes me va a reducir como la cuota Para el ocio. para el ocio, exacto. Entonces creo que ahí empieza uno a jugar mucho como con ese tema que realmente hace que las cargas sean mucho más difíciles. Y creo que a mí por lo menos, una cosa es ser adulto y vivir en la casa con los papás o con los abuelos. Y otra cosa es Vivir ser solo, adulto y vivir solo. total. Parce, ese paso de pasar a independizarse es un paso muy duro, porque ya es como que tú tienes que responder por tu comida, tú tienes que responder por tus servicios, tú tienes que, tú. Y si tienes mascota, pues peor. Claro, porque ya nadie lo va a hacer por ti. Si tú lo dejas de hacer, Exacto, tú no divides cargas. Yo me acuerdo cuando yo vivía en la casa de mi abuela, yo trabajaba y yo decía como, bueno, pues no es tan difícil. O sea, yo ayudo, toma para tanto, toma para tal cosa, yo pago tal servicio, tú pagas y súper bien. O uh sea, -huh. de cierta manera me quedaba como más plata para gastar, malgastar. Sí. Ya hoy en día es como, no, bebé, estás viviendo sola, tienes que guardar la plata para la comida del gato, tienes que guardar para los servicios, este mes llega el agua, entonces toca pagar la administración, tienes que pagar el parqueadero, o sea, un montón de cosas que uno dice como, pucha, ¿en qué momento uno o en qué momento realmente los adultos
hacen cosas chéveres. O sea, y se le pasa a uno la vida. ¿Dónde está lo divertido de ser adulto? Exacto. Exacto, sí, es verdad. Y a mí también pasa algo muy interesante y es que cuando uno es más joven, idealiza cómo será su vida de adulto, ¿no? Entonces uno empieza a hacer planes y en tal etapa de mi vida voy a hacer esto y cuando cumpla tanto, entonces voy a tener esto y esto y esto. A mí me pasó mucho. Y entonces uno llega a esa etapa en donde se supone que tendría que tener esas cosas y no las tiene y se frustra. Porque dice, entonces, ¿qué hice con mi vida? No lo logré, fracasé como adulta. Y es ahí donde uno empieza a compararse, que es súper nocivo. O sea, como a esta edad yo pensaba tener esto y no lo tengo, pero tal persona que está a mi alrededor lo tiene. Si ella lo tiene, yo porque no lo tengo. Entonces lo peor de todo es que las personas que lo tienen ni siquiera lo soñaron en algún momento. Yo he visto personas que dicen como, no, es que yo tengo y esto y esto y esto, y no es como, pero tú nunca querías eso. No, pero pues me llegó y no es como, ¿cómo lo logró? O sea, sí, a mí me pasaba. Porque según yo a los 25 iba a estar casada, iba a tener hijos, yo a los 25 también pensaba tener. Yo también decía como a mis 25 voy a tener mi primer bebé. Hijo, a los 30 el segundo, pues bebés ya voy con 33 y no tengo ni perro que me ladre, o sea, ni marido, ni novio, ni arrocito en bajo, ni hijos, o sea, nada. Sí. Y no está mal, o sea, yo en este punto no me arrepiento porque siento que he vivido, o sea, yo siento que en medio de todo de manera irresponsable, gastándome lo que no tenía, viví como que esa etapa de los 25 a los 30 como he querido, o sea, he viajado, he ido a rumbear todo lo que he querido, he conocido personas, siendo muy irresponsable. O sea, si alguien me hace la lista de todo lo que yo me pude haber endeudado haciendo todas esas cosas, me diría como, eres la más irresponsable del mundo. No me arrepiento, pero entonces digo, ¿cómo será que a mí me pasa algo? Y es que, bueno, yo también tenía esa idea de que a los 25 años iba a tener mi primer bebé. Pero cuando llegué a mis 25, empecé a vivir la vida como muy sabroso, de viajar, de salir, de hacer cosas. Y yo decía como, no, marica, está muy chiquita. Estoy muy chiquita, no, voy a esperar a los 28. Y ahí pasé la edad a los 28. Cuando llegué a los 28 estaba en el tope de la cosa, de la felicidad de hacer cosas. Y dije como, no, sigo estando muy chiquita. Entonces vamos a dejarlo a los 30, los 30 pasaron y ya, o sea, ya en este momento ya los 30 me llevo por delante. Entonces como que yo siento que, y tampoco me siento una persona grande de 33 años, o sea, yo siento que mi edad es esa, pero mentalmente, o sea, yo sigo estando como en los 25 todavía, como pensando que todavía estoy como a los 25 y todavía tengo la meta clara de tener el bebé y todavía tengo la meta clara de hacer muchas cosas, porque siento que también me he dedicado a trabajar, o sea, yo trabajo desde los 16 años. Entonces me he dedicado como a trabajar todo el tiempo y digo como uno siempre tiene que tener una recompensa por trabajar y no es estar pagando solamente deudas. Entonces siento que, ay, no sé, yo siento que me estanqué en el tiempo, ¿sabes? Porque como que siento, o sea, como que mentalmente yo no avanzo con mi edad. O sea, sigo posponiendo cosas que de más que no debería estar posponiendo. Sí. No sé. Yo no sé, a mí me pasa, es como que llega un momento en el que uno se, pues yo, ¿no? Me frustro, ¿no? Es como ver como a la gente avanzando y de una u otra manera siento que estoy como en el mismo lugar. No sé, así lo siento. Entonces eso me frustra un poco y digo, o sea, ¿de verdad ser adulto es esto? No lo estoy disfrutando. Y entonces es que me llega y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, ¿qué voy a encontrar para que me llene realmente y pueda disfrutar esa etapa en la que estoy? ¿Sí? Porque no tengo lo que quería tener, pero ¿qué es lo que quiero entonces tener si no tengo eso? Entonces empieza como esa confrontación ahí, esa frustración y como de sentirse estancado. Me encuentro en esa etapa en este momento. O sea, como que no tengo norte. Ajá. Sí, es que yo creo que también es un tema y es que el deber ser social lo quema uno por dentro. Sí. Entonces, lo que te decía, o sea, a mí lo que o sea, yo también creo que estos días, estas últimas 2 semanas, he estado como en ese punto de como, parce, ¿qué falta para que yo tenga esto? ¿Sí? Porque creo que aparte de todas las cosas que tengo y de pronto las cosas que aún no tengo, yo soy muy agradecida por lo que tengo en este momento. Pero si digo como que me hace falta X y Y,
que ese X viene a ser un hombre y ese Y viene a ser un bebé. No, mentiras. Pero sí podría ser algo así, o sea, como que realmente poder construir una familia, que pues eso es como el deber ser que desde chiquitica yo me puse como meta, ¿sí? Pero también me ha pasado que he visto como muchos ejemplos de personas que dicen que están en este momento, como en ese momento lindo de construir una familia, de embarazarse, de casarse, y digo como, qué bonito. Y lo que a mí me ha ayudado, y no sé si eso es un pajazo mental, de más que sí, es una forma como también de reaccionar y de no hacerme tanto daño, es pensar que yo misma he tomado esas decisiones de estancarme en el tiempo y decir quiero seguir disfrutando antes de, ¿sí? Y también pienso como en esas cosas bonitas que he hecho para decirme a mí misma como, hey, tú no tienes esto, pero tú has hecho esto. ¿Cuántas de esas personas que están en este momento, en ese punto, No han hecho han lo que tú tenido has la hecho. oportunidad de que hayan viajado, de que hayan conocido, de que hayan bailado? O sea, ¿sabes? O sea, como que empiezo a sopesarlo de esa manera para no darme tan duro, porque claro, he tenido días en los que digo como, ¿qué es esta mierda? Sí, a mí me pasaba, el otro día yo me ponía a pensar, yo, obviamente soy muy agradecida porque he logrado cosas que jamás pensé que iba a lograr y he llegado a lugares donde nunca pensé que iba a llegar, pero también me pongo a pensar y es, bueno, si yo hubiera hecho otro tipo de cosas o si no hubiera gastado el dinero en esto, en salidas, en comida, de pronto tendría, no sé, otras cosas económicas distintas, ¿no? Y entonces ahí Ok. donde yo digo, ¿será que malgasté el tiempo? ¿Será que malgasté el dinero? ¿Será que no fui inteligente financieramente? Lo disfruté, por supuesto que lo disfruté, era lo que quería en el momento, pero ahora me pongo como a reflexionar y digo, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho de otra manera? Claro, es que tampoco nos enseñaron a nosotros a cómo ser adultos, ¿no? Esa es una cosa, que uno ve un espejo en la casa cuando es chiquitico, el papá que es luchón, el papá que va y trabaja, el papá que lleva la comida a la casa, la mamá que también trabaja, y que los niños y que tal, y, y nunca nos dicen como, oiga, es que cuando usted esté grande, usted tiene que trabajar, usted tiene que hacer la plata de esta manera, usted tiene que económica y financieramente ser así, así, así ordenada. Tiene que tomar decisiones que no son tan chéveres Exactamente, o también. sea, a eso súmale que vas a tener una responsabilidad emocional de tener una relación, de afrontar relaciones, afrontar pérdidas, afrontar duelos. Y si a eso tú le sumas que en tu familia eres como ese, como no sé, eso que lo ven a uno ¿El como de, referente? sí, como esta chica es la que va a sacar a la familia adelante y entonces esta es la persona que va a hacer que todo salga maravilloso y entonces como que todas las ilusiones de tu familia están puestas en ti, parce, eso es una carga, una asco. Terrible. Eso es una Además, carga durísima hay porque que... ahí tú ni siquiera puedes pensar en cagarla. O sea, si tú piensas en cagarla, te cagaste toda tu O sea, familia. como que no hay esa oportunidad del error. No, Es porque cierto. no te enseñaron a ser adulto, no te enseñaron a decir como, parce, si la cagas no pasa nada, o sea, mañana se consigue otra vez. Y eso, yo creo que eso es algo muy importante que de pronto los niños deberían tener muy en cuenta, porque eso hace que la salud mental de las personas desde chiquiticas se construya y se fortalezca. Sí, total. Además que está bien equivocarse, está bien haber elegido una carrera que definitivamente después te diste cuenta que no es la tuya y que te gusta otra cosa. Está bien cambiar de rumbo. O sea, no lo vean como un fracaso, sino como un No, cambio de vida. O sea, realmente nadie está obligado a hacer lo que los demás digan que tiene que hacer. Y eso es ahí yo verdad. quiero hablar de algo importante y es como la carga social que hay, ¿no? O sea, Sí, como eso es eso horrible. es una cosa loca, una cosa terrible. Y entonces si tú tienes cierta edad y de pronto no has ido a la universidad, ¿y qué pasó con la carrera? Y si tienes cierta edad y estás soltero, ¿y qué pasó con la pareja? Pero si tiene pareja, entonces, ¿y qué pasó con los hijos? Y no te piensas especializar, ¿me la vas a Exacto. pagar? Y la maestría, y la ¿Me la vas a casa, pagar? y Dime, todo si me el la vas tiempo, a pagar, yo la hago, pero pues si no y me la todo vas el a pagar, tiempo es no, como no pienses. esa exigencia de qué más y qué viene y qué va. O sea, dame un respiro, por favor, porque no sé ni qué hacer con mi vida, no sé ni qué tengo en la cabeza, me Claro. enredo y todo el tiempo es esa exigencia que de verdad agota. O
sea, en Sí. serio, el sentir esa necesidad de hacerlo todo el tiempo bien, de dar las mejores respuestas siempre, de tomar las mejores decisiones, de ser políticamente correcto en todos los espacios, de estar bien en tu trabajo, de estar bien en tu vida personal, de estar bien con tus amigos, Ujú. o sea, eso cansa y drena tanto que llega un momento en que uno colapsa, o sea, Sí, además que uno no, nunca sabe, o sea, yo creo que, yo por lo menos creo que todavía no he identificado ese punto, y si alguien lo ha identificado, pues que me digan cómo se identifica ese punto en el que uno dice como ya estoy bien, estoy realizada, tengo lo que tengo. Yo por lo menos incluso cuando pienso como en hijos y digo como, pucha, ¿será que sí, será que no? A veces incluso veo a mis hermanas y las veo con sus hijos y corriendo y en la mañana y entonces tengo que llevarlo y peleando y que el colegio, que me agarré con la profesora porque le dijo esto a la niña y que mañana tengo el evento de familia, de la familia del colegio, que tengo que hacer tareas a las 10 de la noche, que la tengo que levantar a las 5 a las 6. Yo digo como, ¿será que yo quiero sí. eso? O sea, como que yo siento que yo en mi vida, o sea, yo siento que la he disfrutado muchísimo. He disfrutado mucho mi etapa de adultez. Mi etapa de independencia también siento que la he disfrutado, no sé si de la manera en la que debería, pero sí siento que la he disfrutado. Y yo creo que de cierta manera yo de mi irresponsabilidad le puedo agradecer a mi papá, porque mi papá siempre me decía, era como, la plata se consigue, usted disfrútela, porque mi papá pues tomaba trago, ¿no? Entonces, y mi papá era como, yo decía como, pero ¿por qué tomas, te gastas la plata y otra vez toca trabajar pues para conseguir la plata? O sea, yo no entendía como ese círculo, pero él me decía, lo que pasa es que tú tienes que aprender a que tú trabajas, te esfuerzas, pero te tienes que dar una recompensa. Entonces, hay que darse las recompensas. Ah, que te tocó endeudarte. Y no, ser responsable y más adelante trabajas y solucionas, pero por plata nunca te vayas a quedar atrás ni nunca vayas a dejar de hacer cosas que tú quieres hacer. Mami, a mí me dijo eso y yo empecé a tarjeta, banco, préstamo, no, o sea, y yo dije como, bueno, listo, pues esta es la vida. En este punto no me arrepiento, pero entonces también pienso como en esas cosas que uno veía antes y en lo que en este momento yo veo y como que disfruté tanto eso que ahorita digo como, uy, pero si tengo un hijo, entonces me tocaría levantarme a las 5, bañarlo, llevarlo a la ruta en la noche a hacer tareas y uff, pesado. Claro, Pero agotado. entonces ahí ya empieza a encontrarse conmigo en lo que yo quiero y a lo que le temo, a lo que le huyo. Y pues también tengo como un balde encima que es la sociedad, es lo que la gente dice. Entonces es súper incómodo porque uno incluso ya siendo grande, siendo independiente y creyendo que tiene las cosas muy claras, ni siquiera puede tomar esas decisiones o decirle de frente a la gente como no quiero y punto, o no puedo, Sí, o no X me o Y. interesa, es verdad. Y a mí me pasa algo muy chistoso, o bueno, no tan chistoso, y es que yo siento que toda la vida como he tenido esa carga de hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, como de ser correcta, de ser la niña buena, de ser la juiciosita. Que era lo que te decía ahorita, porque Exacto. tu familia, ya sea tu núcleo más cercano, tu mamá, tu hermana, o sea, las personas que tienes cerca, confían 100% en ti. Entonces, cuando tú cometes un error, te lo crucifican. Entonces, tú todo el tiempo tienes que estar así, haciendo Sí, como y yo que... digo como que no he tenido esa posibilidad de embarrarla, ¿no? O sea, como de hacer cosas no tan chéveres. O bueno, de pronto chéveres, pero no, o sea, como que nunca me he dado esa posibilidad de hacerlo. Y eso frustra un poco también. Porque uno piensa antes de hacer las cosas en qué va a pensar mi mamá, en qué va a pensar mi papá, en qué va a pensar mi hermana, mi tía, mi prima, si yo hago y tomo tal decisión. A mí eso me pasaba mucho cuando era más chiquitica, que pues afortunadamente no pasó, pero una persona me dijo que nos fuéramos a vivir juntos. Y marica, yo dije como, es el momento, pero yo tomé la decisión y dije no, porque yo pensé, antes de cualquier cosa, pensé en mi familia y dije, no, ¿qué va a pensar mi tía? No, me mata. No, me mata. Y yo dije, no, no quiero, no es el momento, no es el momento, pues me dejaron. Bueno, Y así pero sucesivamente. funcionó. No como uno quería, pero Puede ser, la respuesta estuvo ahí. pero usted no sabe si ese era el momento en el que usted, Sí. o sea, me ha pasado varias veces, pues, y como que la última vez que me pasó, sí me di muy duro por no haber tomado la decisión, porque dije como era la persona que quería y creo que era un cambio que también necesitaba, pero no lo tomé
porque antes de tomar esa decisión, Pensé en todo el resto. pensé en todo el mundo, en lo que iba a pensar la gente de mí, porque pues todavía acababa de terminar de estudiar, porque acababa de llegar del extranjero, entonces obviamente las esperanzas, las esperanzas estaban puestas en que yo estudiara, que siguiera estudiando, que consiguiera un trabajo, en que hiciera muchas cosas, y me encaminé a cumplir eso. Y pues obviamente al momento de cumplir eso dije, pues tengo que distraerme de alguna manera. Y ahí fue donde encontré los viajes y las rumbas. Pero en este punto a veces yo pienso y digo como, ¿y si yo hubiese estado allá, cómo sería mi vida en este momento? Pueda que ya me hubiera separado, como pueda que no, pueda que estuviéramos súper felices con 1, 2, 3, 5 hijos, no Sí. sé, pero la vida podría ser diferente. Pero una vez más, como que el tener esos ojos encima de uno toma decisiones que a veces ni siquiera son las decisiones que Que tú uno quieres. quiere, sí. O sea, Y eso creo que es una parte muy difícil de ser adulto. es súper complicado eso, el cumplir las expectativas de los otros y luchar por cumplir las tuyas al tiempo. Pero si tú ni siquiera sabes cuáles son las tuyas, porque tú vives en pro de cumplir las de los demás. Sí, también, es cierto. Bueno, es un proceso bastante complicado y también el tema del dinero, a mí me parece, Y el dinero es una cosa más incómoda. además que a mí últimamente, no sé por qué me pasa esto, pero yo siento que estoy gastando con culpa. Ah, no, yo sí no. Sí, no, yo Todo el sí. tiempo, qué culpa ni qué culpa. Pero a mí Culpa sí, tiene la vida de no darme más, más dinero. dinero. Pero sí siento que últimamente como que gasto el dinero con culpa y no debería ser así porque ¿Pero por qué? no sé por qué siento como, o sea, la vez pasada fui y me compré una chaqueta y después dije, uy, ¿por qué me compré la chaqueta y ahora? Y ese dinero lo hubiera guardado y sí, o sea, no sé por qué siento eso, pero yo digo, o sea, a la final es bobada porque es un dinero que yo me trabajé, nadie me lo regaló, pero sí me está pasando eso. Pero tú crees que viene a ser parte de esa etapa de ser adulto, de las responsabilidades que tienes, Yo creo que es que más, empiezas sí, como es eso, es como, más bien podría dejar este dinero para esta otra cosa que es más racional, que es, ok, sí, como una ajá. necesidad, o sí, se lo veo como así, como no debería estar gastando en estas bobadas. No comamos en la calle, ¿cómo fue que me dijiste la cosa? Ay, en la casa hay sopa. En la casa hay Para que no sopa, gastes plata acá afuera. Sí, pero sí, es muy ok, chistoso, pues, no sé, o sea, como que estoy en una etapa en la que no estoy disfrutando ser adulta, o sea, como ok, que ya quiero volver a ser niña. ok. O quiero ya ser una adulta pensionada. Ay, sí. No, y a eso súmale también el, el levantarte todos los días a trabajar, Ay, no. en que tu vida se convierte en una rutina de levántate a las 7 de la mañana, bueno, a las 7 no, entras a trabajar a las 7, sales a las 5, coges el trancón de la mañana, coges el trancón de la tarde, llegas a la casa, haces la comida, haces el almuerzo para el otro día y vuelve otra vez. Y ese círculo se vuelve toda la semana. Eso me parece muy duro Eso es para las personas que trabajan presencial como tú, terrible. Yo siento que eso hace parte de que yo me de sienta que así te en este sientas momento. mal. O Sí. sea, yo a veces cuando me levanto en las mañanas, yo trabajo en casa y yo a veces digo como Diosito, gracias. O sea, al frente de mi casa se ve un trancón monumental todos los días y yo digo gracias por darme un trabajo que pueda hacer desde mi casa, porque eso hace que se me reduzca un poquito más como ese estrés de ser adulto. Y es que esto, porque es el estrés, es la ansiedad, o sea, es como levantarte y entonces bañarte, cepillarte los dientes, desayunar, salir con... Yo desayuno. Hay gente que sale de su No, casa yo sin cuando desayunar. trabajaba presencial, yo no alcanzaba a No, desayunar. yo en mi casa no salgo sin desayunar ni a bala, pero es como eso y es saber que me tengo que montar en un bus y que ahora tengo un trayecto de 1 hora y media para llegar a la oficina, o sea, de verdad que eso me desgasta tanto, eso Claro, es es que son 3 horas horrible. diarias de tu vida que estás perdiendo en un bus. No, y súmele que solo fuera el trayecto, ¿no? Es todo lo que pasa, que el accidente, que el trancón, que la gente grosera, que el que se levantó de mal humor, que el conductor peleando. Ay, no, 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 Sí, no. Eso es una claro, cosa de locos. eso hace que tú ya llegues cargada y llegues sin energía, te drenen la energía antes de llegar a Antes trabajar. de llegar a Y trabajar. que el fin de semana, cuando llega el fin de semana, o te tienen planes hechos en la casa
o no puedes tampoco estar descansando. No, el fin de semana se va así. Exactamente, porque entonces si haces una cosa, si sales a un lado a hacer algo, se acabó el día. Total. Y si te quedas en la casa, entonces también vas a sentir la culpa de eso, o sea, no estoy haciendo nada. Sí. O sea, perdí un día, porque entonces era el día que podía aprovechar para hacer cosas para mí, pero no hice un culo porque estuve durmiendo todo el día. Entonces Sí. ahí también vuelves y pierdes, como que ahí sientes esa culpa de no hacer nada. De no hacer nada. Y O yo siento sea, que sí hay que encontrarle como ese gustico a las cosas, a los días, a la vida, porque si no, uy, no. claro, pero cuando tú entras en una rutina y que la rutina es hiper mega operativa todos los días, Mm. es frustrante y es muy difícil. Pero sí, o sea, siento que es necesario como buscar como esas salidas, o sea, Ujú. como esas líneas de fuga, de decir, o sea, tengo la cabeza hasta aquí, pero si yo hago esto, sé que mis Ujú. niveles de estrés van a bajar, mis niveles de Sí. ansiedad van a bajar, entonces, por eso es que yo salgo a bailar, por eso es que me gusta ir a comer de vez en cuando y así, no lo puedo hacer todo el tiempo porque vuelvo, el dinero no alcanza. Pero sí estoy como en ese proceso de buscar cosas que me llenen, como para sopesar y equilibrar como esa ansiedad, ese Ujú, cansancio, ujú. ese agotamiento. A mí creo que esas cosas que me sirven son ir al gimnasio, me gusta mucho porque siento que cuando llego así demasiado cargada, entreno como un cerdo y así cuando ya siento que me duele todo el cuerpo, digo como, "Uf, puta, ya". Y pienso solamente como en el dolor de mi cuerpo y como que olvido todo. Mm. Y natación también me ha gustado muchísimo porque casi no voy, pero cuando voy siento que es un lugar donde yo literalmente me meto a la piscina y solamente pienso en sobrevivir, porque pues no sé nadar. Entonces, obviamente pienso en que si me pongo a pensar en huevonadas me voy a ahogar. Ok. Entonces como que pienso solamente en eso y eso me como que me nutre. A mí O visitar a natación mi papá. no me funcionó mucho por muchas cosas, Ajá. pero una de ellas es como las inseguridades que tengo con mi cuerpo. Ok. Entonces yo no estaba pensando en sobrevivir, sino estaba pensando en cómo me veía. Ah, ok. Eso Entonces es un creo que tema muy por eso importante. no volví. Creo que ese es un tema muy importante a tratar, porque creo que eso parte de muchas, eso es como ese punto de quiebre de muchas otras cosas que también nos pasan en el día a día. Ay, más que yo siento que eso también viene con el ser, no, eso viene desde siempre, no solo con el ser adulto, ¿no? Porque cuando estás niño también, ay, estás gordito, ay, estás muy flaquito, ay. No, pero no se adelante, ese va a ser otro tema que vamos a tocar porque me parece que es un tema demasiado importante, Ok. porque sí es un tema que, pues yo creo que es algo que nos bloquea a todas, a todos y a todas. En algún momento, seas la Miss Universo, parce, igualmente tienes tus inseguridades y es algo que ajá. Pero sí, creo que parte de ser adulto, eso a mí me ha funcionado como para liberar como el estrés. Porque también estar en la casa, la gente dice, ay, no, pues qué chimba que tú trabajes en la casa. Eso es También una se mierda. vuelve Eso rutinario. se vuelve una mierda porque, Claro. además porque tú o trabajas más o te comes los horarios del almuerzo, entonces ya comes a deshoras. O hay personas que se acostumbran que simplemente se paran de la cama, se sientan frente al computador, ni y siquiera ya. se bañan, no se arreglan, o sea, como que no A mí me hay pasa, esos espacios. eso me pasa mucho, Meli, y es que, digamos, yo creo que hace mucho, bueno, yo compro ropa muy de vez en cuando, pero, digamos, yo no he vuelto a comprar ropa porque tengo un montón de ropa ahí en la habitación, no, tampoco un montón, tengo ropa ahí en la habitación que no me he puesto sino una vez. Incluso la vez pasada que arreglé tenía ropa nueva y no me la pongo es porque yo digo, marica, pero ¿a dónde qué me voy a vestir y me voy a arreglar enfrente de la cámara si solamente me van a ver esta parte? O sea, me peino y ya ni me maquillo. Entonces, creo que, o sea, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero sí toda la vida preferiría como poder tener como esa libertad de levantarme, bañarme tranquila, desayunar, sentarme y no meterme a un bus, el trancón. Sí, yo creo Es que que ser de las adulto tiene ventajas muchas cosas de uno, bonitas y tiene muchas cosas malucas. sí, como de las ventajas que uno podría llegar a tener de trabajar presencial es como el hecho de poder socializar también, ¿no? Claro, estar con otras personas. Aunque depende también de los espacios para socialización, ¿no? Porque Ok. también hay ambientes laborales en los Que son bien pesados. sí, o sea, como que la carga, no solo la carga laboral, sino que la emocional también es como, ay, quisiera Pero ahí trabajar es desde donde la uno casa. se da cuenta y uno dice, siempre hay alguien peor que uno. Sí, Y uno dice, "Uy, yo quejándome y no estaba tan mal". sí, Sí. es cierto. Entonces eso va a depender mucho también como del tipo de trabajo, del ambiente y del tipo de Exacto. persona que seas tú también, ¿no? Es verdad, sí. O sea, lo importante aquí es que, o sea, si tenemos niños en casa, yo por lo menos a mi sobrina les digo como ni quiera, o sea, ni siquiera sueñe crecer, o sea,
disfrútese su colegio, o sea, disfrutarse el colegio es la cosa más hermosa del mundo. Yo no me la disfruté tanto por ese afán que tenía de trabajar, de hacer plata, de ayudarle a mi papá, de hacer cosas, de ir a bailar, para saber que cuando fui adulta ya no iba a bailar. Ya empieza a doler la rodilla. Sí, ya uno ya no va a bailar de la misma manera. Sí. Entonces, yo creo que es algo muy bonito que uno le diga también a los niños en la casa, es como todo a su tiempo. Y enseñarles a ser adultos y a que ellos sepan cuáles son las responsabilidades y cuáles son los retos con los que se van a enfrentar cuando son adultos. Como aterrizarlos a la realidad, o sea, es no ser importante, no dejar asustarlos. sí, no, para nada, pero tampoco dejar que seamos tan idealistas. Sí, como la vas utopía de ser a tener un adultos. castillo Sí. y un príncipe azul y unos principitos. No va a pasar, o sea, bebé, vas a tener que enfrentarte a cosas muy difíciles, vas a tener que trabajar, cuando trabajas tienes que madrugar, tienes que hacer esto, los jefes a veces son chéveres, a veces no, cuando tengas plata ya tienes que empezar a aportar, o sea, es enseñarles también a que hay una vida adulta que también se debe, pues que se debe bajar a la realidad, Sí. porque si no, cuando lleguen estas personas, y conozco un caso muy cercano, y es que en este momento que tiene que trabajar y que tiene que estudiar, parce, se siente súper estallada la persona, siente una responsabilidad súper bárbara, siente que todo le sale mal, que nada le sale bien, que todo lo que hace es como si pisara literalmente mierda y entonces todo se le estalla. Y creo que eso es porque nunca se sentaron esas bases de ser adulto es diferente. Es como cuando a uno en la universidad le enseñan la teoría y uno sale va a trabajar, se estrella con el mundo. Voy a cambiar el mundo y seré millonario. No. O sea, creo que sí es importante que si tenemos niños en casa, hablemos de las cosas bonitas y de las cosas feas que pasan cuando seamos adultos. Sí. Para que cuando lleguen tengan esas herramientas de salud mental para afrontar lo que les pasa y no digan como esto nunca me lo mencionaron, esto nunca lo vi, sino que realmente tengan el cómo sobresalir, que se proyecten, que no le tengan miedo a tomar decisiones y que las decisiones que tomen las tomen súper firmes, que si quieren tener hijos, si quieren casarse, que piensen primero que todo en lo que ellos quieren y lo que ellos saben, o sea, como que les enseñen también a tener como visto ese futuro para que trabajen por ellos, porque pues en este punto yo siento que a mí lo que me ha pasado es que yo nunca tuve ese futuro visto, sino era más como de responder a las expectativas de los demás. Y creo que ahí es donde pues de cierta manera se me han pasado 33 años, no me arrepiento, nuevamente lo digo, es un camino diferente que yo escogí, pero si yo pudiera cambiar algo, creo que si hubiese cambiado de pronto como algunas decisiones que no tomé o que tomé mal, o, sí, que tomé de manera negativa y que en este punto digo como, pues no te quejes, no te puedes quejar por lo que no tienes porque lo tuviste y lo dejaste. Y lo dejaste ya sea por dinero, sea por la familia, sea por lo que sea. Entonces, como que enseñarlos a ser súper determinados a lo que quieren realmente. Y yo quiero hablar ya como a la gente adulta, ya los que estamos grandes. Si ustedes quieren tomar una decisión, no posterguen la decisión. Si están seguros de que el camino de vida que están llevando no es el correcto, vuelvan a empezar. O sea, no va a ser Los fácil, cambios. obvio, para nada, pero si sienten ustedes que les va a llenar el corazón y que realmente los va a satisfacer, háganlo. O sea, también adquieran esas herramientas para poder gestionar esas emociones, no se carguen solos, ay, que yo soy el adulto y soy el fuerte y entonces yo puedo con todo, no lo hagan, se colapsa uno, créanme. Entonces, pues nada, si necesitan ayuda, busquen terapia, o sea, nadie nos enseñó a ser adultos y si usted no puede solo, pues busque quien le ayude. Exacto, sí. No se deje derrumbar y no es fácil, pero no cumpla las expectativas de nadie más y trace las suyas. Y algo muy importante de eso que tú estás diciendo, Meli, es que pensemos en que todos los cambios de una u otra manera traen cosas muy positivas y hay otras que al principio van a ser turbias y que uno va a sentir como la embarré con la decisión, pero siempre va a haber una luz al final del camino. O sea, algo se va a inventar uno y siempre hay que reinventarse. Hay que reinventarse y no evitar como lo inevitable y tomar decisiones para hacer cambios en uno
son las más difíciles, Sí, total. pero son las que más lo nutren a uno y las que más lo reconstruyen también. Exacto, así que bueno. Eso me parece muy importante. Importante, ojalá estos consejitos les sirvan. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, queremos escucharlos, cuéntenos qué tal les va a ustedes siendo adultos. Si han logrado eso que pensaban que iban a lograr, si no, si cambiaron de decisión, bueno, queremos leerlos. Muchas gracias por vernos, esperamos nos vean en otro capítulo y nada, un abrazo. Muchas gracias.